Muy bien, vamos a empezar ahora con los problemas de movimiento compuesto y no se olviden, de lo que se trata es trabajar adecuadamente las fórmulas de MRU y MRV, ¿no? Es decir, caída libre. Presten mucha atención entonces al primer problema. Desde la parte superior de un acantilado de 45 metros de altura, se dispara horizontalmente un cuerpo a razón de 8 metros por segundo. Calcular el tiempo que permanece en el aire. Muy bien, aquí vemos un gráfico, ¿no? Aquí vemos que este acantilado, bueno, este cuerpo va a caer desde una altura de 45 metros. Y obviamente, como nosotros ya sabemos, la trayectoria de este cuerpo va a ser pues una semiparábola, ¿no? Aproximadamente, algo así como lo que estoy dibujando, ¿no? Esa va a ser la trayectoria del cuerpo. Entonces el cuerpo cae 45 metros, pero obviamente también el cuerpo va a avanzar una distancia X. Pero aquí lo que me piden es que calcule el tiempo que permanece en el aire. Aunque no es muy necesario en este problema hacer lo que voy a hacer, pero vamos a tener nosotros el siguiente esquema para poner los datos cuando tengamos un problema de este tipo. Miren, en primer lugar, aquí hay dos tipos de movimiento. Un movimiento horizontal y un movimiento vertical. Entonces miren yo cómo voy a poner mis datos. Ustedes son libres de elegir el método la forma que ustedes quieran, pero aquí yo voy a poner, ¿ya? En esta zona voy a poner mis datos de X, es decir, del eje X me refiero, del eje X, y antes de ponerlos, fíjense, y este eje X, no se olviden que ahí el movimiento es MRU, ¿no? Lo vamos a poner así, ¿no? Y también voy a poner mis datos de Y, ¿no? Y no vamos a olvidar que los datos de Y son MRUV, ¿no? Ese es un movimiento MRUV, o sea, caída libre, miren, ¿ya? Entonces, miren el esquema que yo hago para poner los datos. Por ejemplo, este 8 metros por segundo, ¿no? Simplemente es velocidad en X, ¿se dan cuenta? Velocidad en X, ¿ya? Este 8 metros por segundo, listo. Este 45 metros, fíjate, esa es la altura. Ese es un dato para Y, ¿sí o no? Ese es un dato para Y, ¿ya? Entonces este dato viene aquí en el eje Y, pues o sea, esa es altura, ¿no? Eso no lo voy a poner en X, ¿ya? Luego, fíjate, otro dato que me dan es la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado. La gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado, ese es un dato obviamente para Y, ¿no? Porque yo no voy a utilizar la gravedad en... yo no voy a utilizar la gravedad en el eje X, ¿no? En el movimiento rectilíneo uniforme yo no voy a utilizar la gravedad. Aquí me faltó poner gravedad, ¿no? Gravedad igual 10 metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Otra cosa que quiero que te des cuenta, y que a veces por ahí empezamos a equivocarnos, es que este cuerpo va a caer por su propio peso. No va a caer porque alguien lo ha empujado hacia abajo. Va a caer simplemente porque tiene un peso. Es como que se deja caer. ¿Y se acuerdan ustedes, no? Esa figura nosotros la conocemos como velocidad inicial cero, cuando un cuerpo se deja caer, ¿no? Entonces no es que yo lo estoy empujando, yo lo estoy lanzando hacia abajo, no, para nada, ¿no? Simplemente lo estoy dejando caer, ¿ya? Entonces aquí la velocidad inicial, muchachos, la velocidad inicial, ¿no? Aquí va a ser simplemente cero, ¿ya? Aquí va a ser la velocidad inicial, va a ser cero. Ese es un dato pues vital. Si no me doy cuenta de eso, va a ser imposible que pueda resolver este problema, ¿no? Bueno, aquí este 8 metros, acuérdense que esto es velocidad, ¿no? La velocidad es 8 metros, aquí la velocidad es uniforme, ¿no? Y con esos datos, miren, yo ya además puedo hallar el tiempo, ¿ya? El tiempo que es mi incógnita. Muy bien, les decía pues que no va a ser, no era vital, ¿no? Hacer todo este esquema en este caso, ¿no? No era tan vital, porque van a ver que la respuesta va a salir muy sencilla, pero para acostumbrarnos un poquito, ¿no? Miren, aquí por ejemplo este espacio es X, ¿no? Entonces aquí yo le podría poner sencillamente, ¿no? Que el espacio es igual a X, ¿no? Podría poner eso. Y también el tiempo yo no lo tengo aquí tampoco, ¿no? El tiempo también es un incógnito, pero ya les voy adelantando. El tiempo que salga aquí es el mismo tiempo para este lado, no se olviden. El tiempo es el mismo para los movimientos participantes, eso es bueno no perderlo de vista, ¿ya? Muy bien,
Entonces, con estos datos, miren, que yo tengo para el MRV, puedo hallar el tiempo, porque con estos datos me faltaría el espacio, que es X, o sea, aquí tengo dos incógnitas, aquí no puedo hacer nada. Sin embargo, aquí en el movimiento en Y, digamos en el movimiento vertical, sí puedo hallar el tiempo. Y para hallar el tiempo, yo simplemente me voy a acordar de mis fórmulas, pues, del MRU, ¿no? MRV, ¿no? Por ejemplo, la altura, ¿se acuerdan? La altura se hallaba con una fórmula que es velocidad inicial, ¿no? La velocidad inicial, aquí vamos a poner la velocidad inicial, ahí está, ¿no? Velocidad inicial, todo esto multiplicado por el tiempo, ¿no? Y todo esto más, ¿no? La aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. En este caso sería la aceleración pues de la gravedad, ¿no? Por el tiempo al cuadrado, ¿no? El tiempo, aquí le ponemos tiempo al cuadrado, ¿no? Y todo eso sobre 2, ¿no? Listo. Pero, como en este caso especial, y eso solo lo voy a hacer en este problema, ya los otros problemas ya serán cada vez más rápidos, ¿no? Pero como en este caso especial, esta velocidad inicial es igual a 0, ¿no? Quiere decir entonces que todo esto, como la velocidad inicial es 0, todo esto también se hace 0, ¿no? Todo eso se hace 0. ¿Por qué todo eso se hace 0? Porque por más que el tiempo sea 100.000 horas, o el número que tú quieras, multiplicado por 0 siempre va a dar 0, ¿no? Y la fórmula de mi velocidad, de mi altura, digamos, va a quedar simplemente de la siguiente manera, ¿no? Mi fórmula va a quedar como altura es igual simplemente, ¿no? A ver, vamos copiando esto, ¿no? Y esto lo ponemos aquí, ¿no? Entonces, simplemente mi fórmula quedaría así. Entonces, aquí reemplazando los datos, fíjense que las unidades son súper compatibles, me va a quedar que 45 es igual, ¿no? 45 es igual, ¿no? Y aquí pondríamos a la gravedad, que es 10, por el tiempo al cuadrado, ¿no? Por el tiempo al cuadrado, aquí ponemos tiempo al cuadrado, ¿no? Y todo eso sobre 2, ¿no? Sobre 2. Muy bien, ese 2 puede pasar multiplicando al otro lado y quedaría 90 es igual, ¿no? 90 es igual, lo traemos todo por aquí mejor para que no nos traiga problemas, a 10t al cuadrado, pues, ¿no? A 10t al cuadrado, ¿ya? Puedo simplificar un cerito y me va quedando que t cuadrado, ¿no? Me va quedando simplemente que t cuadrado es igual, ¿no? A 9, ¿sí o no? T cuadrado es igual a 9, ¿no? Entonces t simplemente sería igual, t es igual en este caso a la raíz cuadrada de 9, pues, ¿no? A la raíz cuadrada de 9, ¿no? Por lo tanto, ¿ya? Por acá ya lo ponemos, t va a ser igual simplemente, t sería igual a 3 segundos. T es igual a 3 segundos. Esto lo vamos a poner un poquito más grande, ¿ya? Y esa va a ser mi respuesta. Porque me decían, calcular el tiempo que permanece en el aire. Es cierto que hay este movimiento para el semiparabólico, pero el tiempo que el cuerpo cae es el tiempo que el cuerpo avanza. Por lo tanto, si cae 3 segundos, está avanzando 3 segundos. ¿Cuánto tiempo permanece en el aire? 3 segundos, pues 3 segundos, porque es en simultáneo, ¿no? Ahora, miren, rápidamente, si me hubieran pedido que haya esta distancia x, teniendo este tiempo que es 3 segundos, aquí también lo pasas, aquí también el tiempo sería 3 segundos. Este dato de aquí lo pasas automáticamente al movimiento en X, ¿no? Y el espacio ya sabes que en el MRU es velocidad por tiempo, 8 por 3, 24 metros es lo que avanza. 24 metros es lo que avanza, ¿ya? Vamos a pasar. Siguiente problema. Calcular X si se dispara un proyectil con 144 kilómetros por hora y me dicen que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Fíjate en el gráfico, este es un movimiento parabólico completo, ¿te das cuenta? Este es completo. Y me piden que haya X, o sea, el alcance. Esas fórmulas que vimos, ¿se acuerdan? Al comienzo, esas fórmulas sí servirían para este problema porque este es un problema perfecto. Pero nosotros lo vamos a hacer sin necesidad de aprendernos esas fórmulas, ¿ya? Combinando simplemente las fórmulas de MRU con MRUV. Bien. Lo primero que vamos a hacer es, mira, aquí la velocidad de lanzamiento
forma un ángulo de 45 grados con la horizontal, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es hallar las componentes rectangulares de esta velocidad de lanzamiento, que es 144 kilómetros por hora, ¿no? Vamos a hallar las componentes rectangulares, pero creo que antes de eso incluso, mejor primero esto lo pasamos a metros por segundo. Ya dado que la gravedad está en metros por segundo al cuadrado, mejor esto lo pasamos a metros por segundo. Pero eso ya sabemos que es sencillísimo, ¿no? Eso ya sabemos que es sencillísimo. Lo hacemos rápidamente. Entonces yo voy a trabajar con esta velocidad de 40 metros por segundo. Yo no voy a trabajar con 144 kilómetros por hora, sino con 40 metros por segundo. Esa es mi velocidad de lanzamiento, entonces 40 metros por segundo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, fíjense ustedes, ahora vamos a hallar las componentes rectangulares. Para eso he preparado este gráfico. Esta es la velocidad que ya no sería 144 kilómetros por hora, ¿no? Esta velocidad ya es 40 metros por segundo. Y fíjate, esta componente horizontal valdría 40 por coseno de 45 y la componente vertical valdría 40 por el seno de 45 grados, ¿no? Listo, te recuerdo que el seno o el coseno de 45, ¿no? Aquí vamos a hacerlo, el seno de 45 es igual al coseno de 45, ¿no? Es el único ángulo donde el seno y el coseno son iguales, ¿no? Y esto simplemente, ¿cuánto vale? Esto vale raíz de 2, ¿te acuerdas? Raíz de 2 sobre 2, ¿no? Ese es el valor del seno o el coseno de 45. Quiere decir entonces que estas componentes van a ser iguales también, ¿no? Como el seno de 45 y el coseno de 45 son iguales, van a ser lo mismo, ¿no? Quiere decir que si yo multiplico 40 por raíz de 2 por el sobre 2, ¿no? Porque ese es el seno de 45 o el coseno de 45, 40 por raíz de 2 sobre 2. Como comprenderás, aquí 40 y 2 se simplifican, mitad de 2, 1 y mitad de 40, 20. Y me va a quedar simplemente 20 raíz de 2, ¿no? Ese va a ser el valor de las componentes, ¿sí? Ese va a ser el valor de las componentes. Obviamente metros por segundo, pues, ¿no? Esa es la velocidad horizontal, esta va a ser esta velocidad horizontal, y esta velocidad vertical también va a ser 20 raíz de 2, ¿ya? Entonces, si quieren, para ayudarnos un poquito, aquí dibujo un vector horizontal y a este vector le ponemos la velocidad horizontal, digamos, es 20 raíz de 2, 20 raíz de 2, ¿no? ¿Listo? Y la velocidad vertical también va a ser 20 raíz de 2, ¿no? Esta velocidad vertical, ¿ya? También es 20 raíz de 2. Listo. De Y, ¿no? Mis datos de X y mis datos de Y. Entonces aquí rápidamente otra vez, X, MRU, esto va aquí, y Y, MRUV, ¿no? MRUV. Ya está. Por ejemplo, miren, esta velocidad, esta es la horizontal, entonces yo puedo poner V, ¿no? En la parte horizontal simplemente es 20 raíz de 2. Ahí le pongo ese dato, ¿no? Muy bien. Ahora, esta es la velocidad inicial, fíjate, ahora sí hay velocidad inicial, ¿no? Ahora sí hay velocidad inicial, ¿no? Entonces, esa velocidad inicial, ¿no? Esta velocidad inicial, a ver, un ratito vamos a, ya está, va a ser igual, ¿no? También a 20 raíz de 2, pero esto sea en el movimiento en Y, ¿no? Entonces, este es para X y para Y también es 20 raíz de 2 y esto es velocidad inicial, ¿no? Listo. La gravedad, como ustedes se pueden dar cuenta, es para Y, siempre la gravedad va a ser para 10, pues, ¿no? 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? 10 metros por segundo al cuadrado, listo, ¿no? Ahí le ponemos cuadrado y volvemos a su estado original, ¿no? Listo, muy bien. ¿Qué otro dato tenemos? Fíjate, lo que quiero hallar definitivamente es X, ¿no? X está en la parte, pues, de X, ¿no? De movimiento horizontal, ¿no? Obviamente no tengo el tiempo, ¿no? El tiempo, ya sabes que el tiempo es crucial acá, ¿no? Y yo digo, pero ¿qué otro dato? Esto me va a faltar datos aquí. Mira lo que voy a hacer. Mira el artificio que voy a hacer, ¿ya? Mira, en este punto, en el punto más alto de su trayectoria, aquí, en ese punto,
¿Cómo es la velocidad? Ahí es donde alcanza su altura máxima, ¿sí o no? Ahí es donde alcanza su altura máxima. ¿Y qué pasa cuando un cuerpo alcanza su altura máxima? Simplemente la velocidad se hace cero. Aquí, en ese punto, la velocidad es cero. Y se supone que donde el cuerpo alcanza pues su altura máxima es en la mitad de la trayectoria. Esto de aquí es la otra mitad, ¿no? Entonces, el tiempo que demora en subir va a ser igual al tiempo que demora en bajar, ¿sí o no? Por lo tanto, si yo hallo el tiempo hasta donde alcanza su altura máxima, ese sería el tiempo de subida. Lo multiplico por 2 y ya tengo el tiempo total de vuelo, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces voy a aprovechar ese dato y para este movimiento que estoy yo analizando, que estoy analizando desde el momento inicial, digamos, desde donde sale la bola hasta el puntito rojo, ¿no? Desde donde sale la pelotita esta hasta el puntito rojo, ¿no? Ese es un movimiento de subida, ¿sí? Por lo tanto, esta velocidad vendría a ser velocidad final, ¿ya? Velocidad final. Entonces le ponemos velocidad final, ¿no? Va a ser igual, ¿no? Esto va a ser igual a 0, ¿ya? ¿Y qué quiero hallar con esos datos? El tiempo. El tiempo. Voy a hallar el tiempo. Pero no te olvides que esto solo es el tiempo de subida. A la velocidad inicial, ¿no? Yo acá le pongo, acuérdense, simplemente más. Y ahorita vamos a ver qué me dicen los signos, ¿no? Gravedad por tiempo, ¿no? Entonces, velocidad final, para mí es 0. Voy reemplazando. La velocidad inicial es 20 raíz de 2, ¿no? La velocidad inicial es 20 raíz de 2. Ya no colocamos unidades, pues, ¿no? Simplemente números, ¿no? Con números nos entendemos mejor. 20 raíz de 2. La gravedad, no te olvides que aquí está subiendo, por lo tanto le tengo que poner menos la gravedad que es 10 por el tiempo, ¿ya? La gravedad que es 10 por el tiempo. Por lo tanto, ese 10 te puede pasar al otro lado como positivo, ¿no? Y aquí simplemente me va a quedar 20 raíz de 2. Se va un cerito, ¿Y qué me está quedando entonces? Que t es igual a 2 raíz de 2, ¿qué cosa? Segundos. 2 raíz de 2 segundos. Eso es el tiempo. Pero este tiempo solo es del de subida, solo es el tiempo de subida. Entonces yo aquí le puedo poner tiempo total de vuelo, ¿no? Va a ser igual, ¿no? A 2 multiplicado por ese tiempo que acabo de hallar, ¿no? Que sería 2 raíz de 2. Y esto, como tú te puedes dar cuenta, simplemente da igual, ¿no? Aquí voy a poner otra vez lo mismo para ahorrarme tiempo. Y aquí le ponemos 4 raíz de 2, ¿qué cosa? Segundos. 4 raíz de 2 segundos. Entonces, esto lo copio aquí, ¿ya? Ese es el tiempo que va a permanecer en el aire. 4 raíz de 2 segundos. Es el tiempo que dura toda la trayectoria. Toda esta trayectoria, ¿ya? Es 4 raíz de 2 segundos. Ese mismo tiempo lo paso aquí, mira. Ahí lo paso al MRU, así sin miedo lo paso. El tiempo aquí también es 4 raíz de 2 segundos. Por lo tanto puedo hallar X, ¿no? Teniendo en cuenta que el espacio, aquí está, espacio, es igual a la velocidad por tiempo, ¿no? Simplemente espacio para mí es X, ¿no? Y la velocidad para mí es 20 raíz de 2, 20 raíz de 2, ¿no? Ahí lo ponemos, ¿no? 20 raíz de 2. Y todo eso multiplicado por 4 raíz de 2, ¿no? Ya no le pongo 20, aquí le ponemos 4 raíz de 2 segundos. Y como te puedes dar cuenta, el espacio sale en este caso, 20 por 4 es 80. Raíz de 2 por raíz de 2 es 2, ¿no? Entonces, si quieres, lo hacemos por partes, para que no te marees. 20 por 4 es 80, y todo eso multiplicado por raíz de 2, que es 2. Y esto es igual a 160 metros. Esta es mi respuesta, mis queridos amigos. 160 metros. O sea, el alcance es 160 metros. ¿Ya? Recapitulando, fíjate, ¿no? Pongo los datos, vital saber poner bien los datos, hago las conversiones que tenga que hacer, no voy a trabajar pues, con 144 kilómetros por hora, ¿no? Trabajo haciendo la conversión con 40, ¿no? Hallo las componentes rectangulares que aquí están, ¿no? Las componentes rectangulares de la velocidad, ¿no? Coseno, seno, ¿se acuerdan de eso? Y luego simplemente pongo los datos, ¿no? Los datos de X, los datos de Y, luego me doy cuenta que con los datos de Y puedo hallar el tiempo, aplicando ese artificio, como les digo, que
en el punto máximo de la trayectoria la velocidad es cero, ¿no? La velocidad es cero. Y si yo lo veo el problema desde que empieza hasta ese punto máximo, esta velocidad vendría a ser la velocidad final, pues, ¿no? Teniendo esos datos, aplico la primera fórmula, con eso hallo el tiempo lo multiplico por 2, porque aquí no te olvides que solo he hallado el tiempo hasta la mitad. Solo he hallado el tiempo hasta la mitad. Yo quiero todo el tiempo, porque esta X es para todo el tiempo. Esta X es desde que empiece el problema hasta que termine el problema, ¿no? Teniendo ese tiempo ya todo el tiempo que lo he multiplicado por 2, ese tiempo lo paso al MRU, porque es el mismo, no te olvides que es el nexo de unión. Luego aplico mi fórmula para el MRU, que es espacio es igual velocidad por tiempo. Reemplazo, en vez de espacio pongo X, en vez de velocidad 20 raíz de 2, en vez de tiempo 4 raíz de 2, y me sale que X, o sea el alcance que yo quiero hallar, es 160 metros, ¿ya? 160 metros, problema terminado, ¿sí? Problema terminado. Siguiente problema. Determinar la altura h si v es igual a 10 metros por segundo. v es igual a 10 metros por segundo, ¿no? Fíjate, este cuerpo es lanzado con una velocidad horizontal, cae, en su caída avanza 50 metros y me piden que halle esta altura h, ¿ya? Listo, no perdemos tiempo y hacemos nuestro esquema de datos inmediatamente, ¿ya? Nuestro esquema para poner los datos, ¿no? Los datos, como tú sabes, son X, ¿no? En primer lugar son X. Ya no vamos a poner MRU, pero ya sabemos que X es MRU. Y Y, pues, ¿no? Que equivale a MRUV. Si te fijas bien, esta velocidad de 10 metros, esa velocidad de 10 metros está en el eje X, ¿no? Porque es una velocidad horizontal, pues, ¿no? Está en el eje X, esto viene aquí, ya 10 metros por segundo. Estos 50 metros, fíjate, también son horizontales, o sea, ese es el espacio, ya 50 metros es simplemente el espacio, ya, listo. Fíjate que esta altura h, esa es una incógnita, ¿no? Esa es una incógnita, por lo tanto, le vamos a poner como incógnita, pues, ¿no? También, obviamente, tenemos el dato de la gravedad, ¿no? El dato de la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado, no necesariamente, pues, me lo tienen que dar. Si no me lo dan, tú sabes que ya yo automáticamente lo asumo, pues, ¿no? Ahí está el dato de la gravedad, ¿ya? El dato de la gravedad. También tenemos, fíjate, este cuerpo nadie lo ha lanzado hacia abajo. El cuerpo cae simplemente por su propio peso. Por lo tanto, la velocidad inicial que tiene este cuerpo, la velocidad inicial que tiene el cuerpo, simplemente es 0, ¿no? La velocidad inicial, ¿ya? Simplemente es igual a 0. Esa velocidad inicial vale 0, ¿no? Ya está, ahí le ponemos 0, ya está. Acá el tiempo es desconocido para mí, pero al otro lado también tenemos tiempo, ¿no? Y ese tiempo también para mí es desconocido, pero no vamos a perder de vista que esos tiempos son iguales, ¿ya? Esos tiempos siempre son iguales. Perfecto, ya está. Ahora, ¿qué hacemos? ¿No? Analizo los datos. Por ejemplo, en Y tengo dos incógnitas. No voy a poder hacer nada en Y. Tengo dos incógnitas. Ninguna fórmula va a dar para Y. Analizo en X. Solo tengo una incógnita. Fíjate, solo el tiempo. Y yo sé que para X, a ver, aquí le ponemos para X, ¿no? La única fórmula que tengo, pues, es que el espacio es igual, ¿no? El espacio es igual a la velocidad por el tiempo. Esa es mi fórmula, ¿no? Por lo tanto, si yo quiero hallar tiempo en X, lo único que tendría que hacer es poner tiempo es igual al espacio sobre la velocidad, ¿no? Porque la velocidad que está multiplicando pasa dividiendo, ¿de acuerdo? Esa velocidad pasa dividiendo, ¿no? Por lo tanto, esto va a ser igual, ¿no? Esto va a ser igual, ¿ya? El espacio en este caso sería 50 metros, o sea, 50 simplemente, y la velocidad 10 porque las unidades son bastante bien compatibles, ¿no? Y como te puedes dar cuenta, aquí sale 5 segundos el tiempo. El tiempo entonces que avanza es 5 segundos. El tiempo que cae también será 5 segundos, no te olvides. Ese es el nexo de unión, los tiempos, ¿ya? Y luego aquí puedo poner para Y, ¿no? Para Y, fíjate, voy a hallar la altura. Y la altura simplemente es igual, ¿no? La altura, bueno, vamos a ponerle en minúsculas mejor para que después ya le hacemos el cambio. La altura simplemente va a ser igual, ¿no? A la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? Aquí ponemos gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿ya? Aquí le ponemos tiempo
al cuadrado, y todo eso sobre 2, pues, ¿no? Sobre 2. Entonces, en vez de h minúscula le ponemos la h mayúscula, que es lo que queremos hallar. Esto va a ser igual a la gravedad, ¿no? Que es 10, ¿ya? 10. Todo eso multiplicado por el tiempo al cuadrado, que es simplemente 5 al cuadrado, ¿ya? 5 al cuadrado, y todo eso sobre 2, ¿no? Fíjate que 10 entre 2, este 10 entre 2 simplemente es igual a 5, y 5 al cuadrado es 25, pues, ¿no? Y esto es igual a 125, ¿qué cosa? Metros. Aunque ustedes no lo crean, el problema ha terminado, ¿ya? La altura desde que fue soltado este cuerpo, la altura a la que estaba este cuerpo, era 125 metros. Como siguiente problema tenemos calcular la velocidad de la esferita, a los 4 segundos, ¿no? Que digamos ese que partió a los 4 segundos, ¿ya? Fíjense que la esferita parte con una velocidad en x de 30 metros por segundo. Quiere decir que la velocidad de y en el momento de la partida es 0. Pero la esferita tiene este movimiento semiparabólico. Vamos a suponer pues que a los 4 segundos la esferita está por aquí, ¿ya? Aquí hacemos una esferita y la ponemos aquí, ¿ya? Esa es la esferita. Esa esferita, su velocidad horizontal, no te olvides, siempre es la misma, ¿ya? Su velocidad horizontal siempre es la misma. Por lo tanto, la velocidad horizontal seguirá siendo 30 metros por segundo, ¿no? 30 metros por segundo. Esa no cambia, te das cuenta, la velocidad horizontal es mRU, ¿no? En el movimiento compuesto. Entonces, aquí está 30 metros por segundo. Pero la que sí aparece aquí ya es la velocidad vertical, ¿no? Aquí ya hay una velocidad vertical que para mí es desconocida. Si ustedes gustan, le ponemos velocidad de y, ¿ya? Velocidad de y, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces, ¿cómo voy a hallar la velocidad a los 4 segundos? La velocidad horizontal ya la tengo. La velocidad vertical tengo que hallarla. Luego aplico un Pitágoras para estas dos, porque no te vas a olvidar que la velocidad de x, o sea, la horizontal y la vertical, forman 90 grados. Para hallar la velocidad resultante tengo que aplicar simplemente un Pitágoras. Aplico un Pitágoras y hallo la velocidad resultante. Entonces, ¿qué necesito para poder aplicar ese Pitágoras? La velocidad de y. ¿Y qué datos tengo para y, no? Porque acá no hay necesidad de poner los datos para x, ¿no? Para y, ¿qué datos tendría? Tengo en primer lugar que la velocidad inicial es igual a 0, porque está partiendo del reposo en y, No tiene, miren, aquí en este momento, donde empieza el problema, no hay velocidad vertical, ¿ya? También tengo, ¿ya?, que el tiempo es 4 segundos, ¿sí? Porque voy a hallar la velocidad en y después de 4 segundos. También tengo que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Porque no me dice para nada me dice que la gravedad tiene otro valor, ¿no? Entonces yo asumo 10 metros por segundo al cuadrado. Y esta velocidad de y, esa es la que yo tendría entonces que hallar, ¿ya? Esa velocidad de y es la que yo tendría que hallar. Listo. Si se fijan esos datos y revisan sus fórmulas, esta primera fórmula, ¿no? Se adapta perfectamente. La primera fórmula, velocidad de y, digamos que viene a ser la velocidad final. ¿Te has dado cuenta que esta velocidad y es la velocidad final? La velocidad de y va a ser igual a velocidad inicial, ¿no?, más gravedad por tiempo. ¿Por qué más gravedad por tiempo? Porque como el cuerpo está cayendo, la gravedad es positiva, ¿ya? Es más, aquí no le vamos a poner mejor velocidad de y, sino velocidad final, ¿no? Velocidad final. Y la velocidad final para mí viene a ser la velocidad de y, pues, ¿no? Mejor lo arreglamos así. Listo. Entonces, hallamos esa velocidad de y. Velocidad de y simplemente es igual a la velocidad inicial, que es 0, más la gravedad por el tiempo. La gravedad ya saben que tiene el valor de 10, ¿no? 0 más 10, y todo eso multiplicado por el tiempo, que es 4, ¿no? Por lo tanto, la velocidad de y para mí me sale 40 metros por segundo. Ya tengo la velocidad de y, ¿ya? Y para hallar la velocidad total lo pondríamos de esta manera, ¿no? Lo pondríamos de esta manera. Listo. Así, eso es la expresión correcta, ¿de acuerdo? Pues bien, en este caso entonces, la velocidad total, ¿no?, simplemente va a ser igual, ¿no?, a la raíz cuadrada, 30 al cuadrado, más 40 al cuadrado. Ya más de uno de ustedes se está dando cuenta de qué se trata esto, ¿no? 40 al
cuadrado, ¿ya? 40 al cuadrado. Por lo tanto, la velocidad total simplemente es igual, ¿no? 30 al cuadrado, si ustedes se fijan, es 900, ¿no? 900. 40 al cuadrado es 1600, 1600, ¿no? Listo. Y esto, como ustedes se pueden dar cuenta, simplemente me da igual a una raíz cuadrada que vendría a ser de 2500. Y raíz cuadrada de 2500, raíz de 25 sería 5, raíz de 110, 5 por 10, 50, ¿no? Esto es igual a 50 metros por segundo. Esa sería, fíjense, la velocidad total, o sea, la velocidad que tiene este cuerpo al cabo de 4 segundos, ¿ya? La velocidad que tiene este cuerpo al cabo de 4 segundos es 50 metros por segundo. Con un ángulo de 37 grados, un proyectil se lanza con una velocidad de 50 metros por segundo. Calcular el tiempo en el que el proyectil alcanza su altura máxima, la altura máxima y el alcance total, ¿ya? Ojo, el tiempo en el que el proyectil alcanza su altura máxima, o sea, no es el tiempo total, ¿ya? Es simplemente el tiempo cuando alcanza su altura máxima, ¿no? La altura máxima y el alcance horizontal. Muy bien. Primer paso. Este es un problema parabólico completo, si se fijan, ¿no? Aquí está la parábola completa, ¿ya? Bien, lo primero que hacemos es hallar las componentes rectangulares. Estas componentes, como ustedes saben, esta horizontal simplemente se halla multiplicando 50 por el coseno de 37 en este caso, ¿ya? Y la vertical, ¿no? Coseno de 37. Y la vertical se halla, ¿no? 50 por el seno de 37, ¿ya? Entonces, esa de aquí, la primera, digamos, sería la velocidad en X, ¿no? Y la segunda es, pues, la velocidad en Y, ¿no? La velocidad en Y. Listo. Pero te recuerdo, seno de 37 es 3 quintos, coseno es 4 quintos. Entonces aquí sería simplemente 50 por, ¿no? Paréntesis mejor, 4 quintos, ¿no? Y esto es igual, si te fijas, ¿no? Si te fijas, quinta 1, quinta de 50, 10, 10 por 4, 40 metros por segundo, ¿ya? Y la otra sería 50 por 3 quintos, 50 por 3 quintos, ¿no? Y esto va a ser igual, ¿no? Y esto va a ser igual, igualito, ¿no? Quinta 1, quinta de 50, 10, 6 por 3, 30 metros por segundo, ¿ya? 30 metros por segundo. Aquí le borramos este 0,8 y ya está. Y acá también el 0,6, ¿no? Entonces, la velocidad de 40 metros por segundo viene para X. Y la velocidad de 30 metros por segundo va para Y. Ahí está. ¿Sí? Así sería, ¿ya? Muy bien. Entonces, esa es la forma que hemos hallado las componentes rectangulares. Como ya no necesito esto, lo borramos y el problema va quedando así. Ahora, vamos a ir poniendo los datos que tenemos, ¿ya? Los datos que tenemos. ¿Se acuerdan que hacíamos un esquema? Ese esquema vamos a hacer ahora. Pongo aquí una línea horizontal, aquí pongo una línea vertical, ¿no? Aquí van a ir los datos de X, ¿no? Los datos de X, que ya sabes que X es MRU, ¿no? Y al otro lado van a ir los datos de Y, que ya sabes que es MRU, V o caída libre, ¿no? Para X, tengo que la velocidad es 40 metros por segundo. Para Y, fíjate, para Y, la velocidad inicial sería 30 metros por segundo subiendo, ojo, subiendo, ¿no? 30 metros por segundo. ¿Qué más, qué otros datos tengo ahí? También tengo que la gravedad, ¿se acuerdan? La gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Por segundo al cuadrado. Todavía no le voy a poner más o menos porque todavía no sé en qué caso voy a verlo. Si la voy a ver en subida o la voy a ver en bajada, ¿ya? También, ¿qué otro dato podríamos tener ahí? Bueno, no sé, pero lo que sí me acuerdo clarito lo que sí me acuerdo clarito es que el tiempo es el dato que siempre va a ser igual al tiempo del MRU, ¿no? O sea, al tiempo del otro lado, ¿no? Al tiempo del otro movimiento. Esos tiempos siempre son iguales. Muy bien. Veamos qué me piden.
Primero me piden el tiempo en el que el proyectil alcanza su altura máxima. ¿Dónde alcanza el proyectil su altura máxima? Aquí, ¿no? En este puntito, a ver, ahí alcanza su altura máxima. Es decir, cuando el proyectil pues ya no sube más, ya no puede subir más, ¿no? Ya hasta ahí nomás subió, por decirlo así, ¿no? Hasta ahí nomás subió, ¿ya? Pues bien, ¿y qué pasa cuando el proyectil alcanza su altura máxima? Pues como ya no puede subir más, se supone que ya no tiene velocidad. Entonces, la velocidad final simplemente va a ser igual a 0. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces, mira, aquí, en ese punto, vuelvo a insistir, la velocidad final es igual a 0. Siempre sucedía eso, ¿se acuerdan en caída libre? Cuando un cuerpo alcanza su altura máxima, la velocidad final pues es 0, ¿ya? Ahora, fíjate en los datos de Y. Fíjate en los datos de Y. ¿Quiere decir que yo con esos datos puedo hallar el tiempo? Claro que sí, con la primera fórmula, velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Ese más es relativo, puede ser menos, puede ser más, ahorita vamos a analizar, ¿ya? Estamos viendo el movimiento de subida, estamos analizando el movimiento cuando está subiendo, fíjate, entonces ya me doy cuenta que mi gravedad va a ser menos, ¿ya? Le voy a poner menos ahí, y ahorita que reemplace, ya le reemplazo con menos, ¿ya? Por lo tanto, la velocidad final hemos dicho que es 0. La velocidad inicial estamos diciendo que es 30, ¿no? La velocidad inicial es 30, menos la gravedad que es 10 por el tiempo que es lo que quiero hallar. Fíjate que este 10t que es negativo puede venir aquí como positivo, ¿sí? Puede venir como positivo y eso va a ser igual a 30, ¿ya? Por lo tanto, t, mis queridos amigos, va a ser igual a 3 segundos. T es igual a 3 segundos, ¿ya? El tiempo que demora en alcanzar su altura máxima es 3 segundos. ¿Qué te parece? Ya está la primera parte. Luego me dicen, ¿cuál es la altura máxima? ¿Cuál es la altura máxima? ¿Ya? Entonces, para hallar la altura máxima, ¿no? Vamos otra vez a la caída libre y acá le pongo, si quieren el dato, ¿no? Aquí me están preguntando cuál es la altura máxima, o sea, h, ¿no? H se conoce, esto se conoce con h, ¿no? Listo, h. ¿Cuál es la altura máxima, no? Y fíjate, con los datos que tenemos aquí para el movimiento vertical, yo puedo decir tranquilamente, oye, aquí puedo aplicar varias fórmulas, ¿no? De la caída libre, ¿no? Por ejemplo, podría aplicar que la altura es igual a la velocidad inicial más la velocidad final, y todo eso sobre 2 y multiplicado por el tiempo, ¿no? Podría ser esa. Podría ser la tercera fórmula, ¿no? Velocidad final al cuadrado es igual, velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 veces la gravedad por la altura, ¿no? Y de ahí despejo altura, ¿no? No sé, pero puedo aplicar incluso la segunda, ¿no? La altura es igual velocidad inicial por tiempo, más o menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2, porque ya tengo todo, ya tengo todo, ¿ya? Pero yo voy a aplicar la típica fórmula de la altura máxima, ¿se acuerdan? De caída libre, esa fórmula que sale de la tercera fórmula, ¿no? Que sale de la tercera fórmula, que ya la vimos en lo que es caída libre, pues, ¿no? Pues eso será igual entonces, la velocidad inicial, fíjate que es 30, entonces aquí vamos a ponerle 30 al cuadrado, ¿no? 30 al cuadrado, ¿ya? Sobre 2 veces 10, ¿no? Sobre 2 veces la gravedad que es 10, ¿sí? Por lo tanto, esto simplemente va a quedar como 900, 30 al cuadrado es 900 sobre 20, ¿no? Listo, como puedes ver ahí simplificamos, podemos sacar mitad, ¿no? Podemos sacar mitad, ¿no? Sobre todo mitad. Bueno, se va primero un cerito, ¿no? Y luego sacamos, se va este cerito y queda 90 entre 2. Y como tú te puedes dar cuenta, 90 entre 2 es 45 metros, ¿ya? La altura máxima que alcanza este cuerpo, este proyectil, es 45 metros, ¿ya? Muy bien, ya está, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos la altura máxima, ya tenemos la altura máxima. Y ahora me piden el alcance horizontal, o sea, cuánto recorre horizontalmente este móvil, cuánto recorre. Eso, ¿se acuerdan? Viene a ser pues el espacio para el MRU, porque eso le corresponde al movimiento en X, y eso se conoce con la letra L, ¿ya? Ese espacio se conoce con la letra L, ¿no? El alcance horizontal. Yo agarro y digo, oye, para el MRU yo sé
que el espacio simplemente es igual a la velocidad por el tiempo. La velocidad por el tiempo. Ese es el espacio, ¿sí? Ese simplemente es el espacio. Perfecto. Muy bien, por acá reemplazamos. ¿Qué viene a ser el espacio? L. ¿Cuánto es la velocidad horizontal? 40. ¿Y cuánto es el tiempo? No te olvides que el tiempo de subida es 3 segundos, pero 3 segundos es de aquí, ¿no? Desde el punto de inicio hasta la altura máxima, o sea, la mitad del espacio, ¿no? Y lo que yo quiero es todo el espacio. Entonces, ¿cuánto sería el tiempo total de vuelo? El tiempo total de vuelo sería 6 segundos, es el doble, pues, ¿no? Porque lo que demora en subir, demora en bajar, ¿de acuerdo? Es el doble, 6 segundos, ¿ya? Por lo tanto, el alcance, para hallar el alcance, simplemente es la velocidad horizontal, que es 40, por el tiempo total de vuelo, que es 6, ¿ya? Y esto es igual a 240, ¿qué? Metros. Y se acabó. ¿Se dan cuenta? Se acabó. 240 metros. Alguno de ustedes me puede decir, ¿quiere decir que aquí los tiempos no son iguales? Cuidado. El tiempo total es el mismo, 6 segundos, 6 segundos, ¿no? Pero el tiempo que para alcanzar su altura máxima es 3 segundos. Y el tiempo para volver a caer vuelve a ser otros 3 segundos. El problema está completamente resuelto y, como ven, no hemos usado para nada ninguna fórmula rara. Hemos usado simplemente las fórmulas ya conocidas. Siguiente problema. Despreciando la resistencia del aire, calcular el tiempo que demora el proyectil para ir de B hasta D. O sea, de aquí, miren, de esta letra B hasta la letra D, ¿ya? De B hasta D. Muy bien. ¿Qué datos tenemos? Lo único que tenemos, fíjense, es que las distancias AB, BCE y CD son iguales. Las distancias AB, horizontalmente hablando, ¿ya? O sea, desde el punto de vista horizontal, AB es X, BC es X, CD es X, ¿ya? Son iguales. Y todo esto es igual, ¿ya? A X, listo, ¿no? Eso es una de las cosas que tenemos. Luego, me piden el tiempo, pero no tengo ningún tiempo. Pero me dan un dato que es 180 metros, y entonces yo digo, datos de Y, ¿ya? Datos de Y, listo, vamos a ver los datos de Y. Tenemos que la altura es 180 metros. Fíjate, la velocidad inicial no existe, no hay velocidad inicial vertical, solo hay horizontal, entonces 0, ¿sí? La gravedad ya sabes que es 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? 10 metros por segundo al cuadrado, listo, ¿no? Ya está. Y con esos datos vamos a hallar el tiempo, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya nosotros sabemos hallar el tiempo con esos datos, simplemente aplicamos la segunda fórmula. Pero como la velocidad inicial es 0, simplemente ponemos altura es igual, sería a la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2, ¿no? Gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2, ¿no? Listo. No pongo ya velocidad inicial por tiempo porque la velocidad inicial es 0, pues desaparece, ¿no? Reemplazando datos, en vez de altura voy a poner 180 metros, ¿no? Esto va a ser igual, aquí ponemos, ¿no?, el quebrado, que sería 10, ¿ya?, por el tiempo al cuadrado, ¿ya?, tiempo al cuadrado, sobre 2. Fíjate que 10 entre 2 es 5, ese 5 pasaría dividiendo a 180, entonces 180 entre 5, esto es igual, ¿no?, a tiempo al cuadrado, ¿ya? Eso es igual simplemente al tiempo al cuadrado. Acá lo pongo, tiempo al cuadrado, ¿no? Y fíjate, 180, entonces, tiempo al cuadrado es 180 sobre 5, ¿no? Pero 180 sobre 5 es 36. Entonces el tiempo es igual a 6 segundos. El tiempo vale 6 segundos. Para ir desde A hasta D, el móvil se está demorando 6 segundos. Perfecto. Pero no te vas a olvidar que horizontalmente el movimiento es MRU. Es MRU. ¿Qué significa eso? Recorre espacios iguales en tiempos iguales. Si se está demorando 6 segundos para recorrer todo el trayecto horizontal, quiere decir que para recorrer X, para recorrer cada X,
cada X, ¿ya? Se demora 2 segundos, ¿sí? Se demora 2 segundos. De tal manera que como hay 3X, ahí están los 6 segundos. Por lo tanto, ¿ya? Por lo tanto, para el tiempo que demora, ¿no? El tiempo que demora para ir de B a D será 4 segundos, ¿no? Será 4 segundos, ¿ya? ¿Por qué 4 segundos? Porque como X, para recorrer una X se demora 2 segundos, de B a D hay 2X, entonces en vez de X pones 2 segundos, 2 por 2, 4 segundos. El problema está resuelto. Problema. En la figura mostrada, hallar X. Si se sabe que en el momento del impacto la velocidad forma un ángulo de 45 grados con la horizontal y se expresa como 40i más 40j, ¿no? Muy bien, ahí tenemos un típico problema y tenemos que hallar el alcance, digamos, horizontal, ¿no? El espacio que recorre horizontalmente el móvil, ¿ya? Muy bien, vamos a ver entonces qué datos tenemos para este problema. Miren, vamos a hacer nuestro típico esquema de datos, ¿ya? Entonces pongo una línea horizontal, pongo una línea vertical y digo, ¿no? Los datos de X y los datos de Y, siempre teniendo presente que X es MRU y Y es MRUV, ¿no? Muy bien, fíjate, inicialmente tenemos que para X la velocidad es 40 metros por segundo. No te olvides que Y es el vector unitario que te indica que esta velocidad se está dando en el eje X positivo, ¿no? Y J es el vector unitario que te indica que esta velocidad se está dando en el eje Y. Si es positivo, puede ser positivo o negativo, en este caso también es positivo, ¿no? Bien, para Y fíjate que inicialmente no hay velocidad inicial, por lo tanto la velocidad inicial para Y sería 0, ya la velocidad inicial para Y sería 0. ¿Qué otros datos más tenemos? Uy, aparentemente no tenemos nada más, ¿no? Pero la velocidad, dice, en el momento del impacto, la velocidad forma un ángulo de 45 y se expresa como 40i más 40j. ¿Qué significa esto? Significa que horizontalmente, en el momento del impacto, la velocidad horizontal es 40, obvio, 40 metros por segundo, ¿no? Y la velocidad vertical también es 40, y dice 40j, o sea que la velocidad vertical también es 40 en el momento del impacto. En otras palabras, la velocidad final es 40 metros por segundo verticalmente hablando. Ya aquí tienes ese dato, mira, 40 metros por segundo. Obviamente también tienes, ¿no?, la gravedad, ¿no? La gravedad, que ya sabes que es 10 metros por segundo simplemente al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Ya está, ahí tienes la gravedad, ¿no? Listo. Con esos datos, como ves, de más podemos hallar nosotros el tiempo, ¿no? El tiempo, eso es lo que vamos a hallar. No te olvides que ese tiempo viene aquí también, es el mismo, y teniendo este tiempo, puedo aplicar la fórmula espacio es igual velocidad por tiempo y ya tengo, ¿no?, el espacio o X, que es lo que me están pidiendo. ¿Te das cuenta la sencillez del problema entonces? Entonces, de Y, en primer lugar, de los datos pues de Y, ¿no?, vamos a hallar el tiempo. De Y hallamos el tiempo, ¿ya? Hallamos el tiempo de los datos de Y, Listo. Vamos a hallar el tiempo. Para eso simplemente, fíjate, en las fórmulas aplico la primera fórmula, ¿no? Qué sencillo. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más o menos la gravedad por el tiempo, ¿ya? Listo. En este caso la velocidad final, fíjate, es 40. La velocidad inicial es 0, ¿no? La velocidad inicial es 0. Y esto más, porque está cayendo el cuerpo está cayendo. Si el cuerpo cae, la gravedad es positiva. Y gravedad por tiempo, ¿no? O sea, 10t, ¿ya? 10t. Listo, como ves, el 10 pasa dividiendo, y el 10 pasa dividiendo, y te queda que el tiempo es igual a 4 segundos. El tiempo, entonces, simplemente vale 4 segundos. Perfecto. Aquí tu tiempo, entonces, es 4 segundos. Y no te vas a olvidar, aquí arriba tu tiempo también es 4 segundos. Los tiempos son iguales.
Listo. Ahora, de x, ¿no? Nos vamos ponemos acá así, de x, ¿ya? De x, hallamos espacio, ¿no? Listo. Entonces, aquí ponemos el espacio, simplemente es igual a la velocidad por el tiempo, ¿no? El espacio, entonces va a ser igual a la velocidad, que es 40 por el tiempo que lo acabamos de hallar, y es 4, ¿no? Entonces, el espacio es 160 metros, 160 metros. Y eso viene a ser este espacio de aquí, ¿no? Que, bueno, por coincidencia también es x. Esta x también vale 160 metros. O sea, el móvil va a avanzar 160 metros, ¿ya? Vamos a pasar entonces al siguiente